hemos permitido dar y que tenemos el placerazo enorme de poder compartir con ustedes. Estamos en comunicación telefónica, en este caso con Alfonso Uribe, el jefe del área de arqueología de la Agencia Córdoba Cultura. Y en la previa, porque él creó el Foro Permanente, es parte, en realidad va a participar del Foro Permanente de Derechos Humanos de Pueblos Afrodescendientes. Hay una ley en Córdoba de la cual ha sido parte Alfonso Uribe, y también ha tenido vínculos en Tras la Sierra desde la agencia, con lo cual queríamos ampliar un poco esa mirada. Muy buenas tardes, gracias por este contacto, Alfonso. ¿Cómo le va? Gracias de vuelta por este ratito que nos puede dedicar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un placer compartir con ustedes. Qué bueno, qué cordobés que suena, Alfonso. Totalmente. Totalmente. Antes que nada, preguntarle qué es el área de arqueología de la Agencia Córdoba Cultura. Bueno, el área de arqueología de la Agencia Córdoba Cultura se encarga principalmente de controlar y proteger los sitios arqueológicos dentro del territorio provincial. Sí, ¿y protegerlos de qué? Bueno, hay diferentes problemáticas, o el deterioro principalmente de la actividad vandálica de las personas y del robo y del tráfico ilícito de bienes culturales. En una provincia que termina, que en esto, ¿no? Le decía esto de la tonada, porque somos hijos de un montón de especies, de un montón de mezcla de cuestiones, y ¿qué lugar ocupa un área que se dedica a preservar esa identidad? ¿Se vuelve un área medio conservadora en términos de preservación, o se vuelve un área que trata de buscar quiénes somos, en definitiva, o tratar de, desde el Estado, preservar eso que somos? ¿Cuál es el rol simbólico que tiene también? Sí, en realidad lo que nos encargamos es de trabajar con la comunidad y cómo se protege este patrimonio que es general de todos los ciudadanos. Y a partir de eso reconocer la multiplicidad étnica de grupos que han formado la provincia de Córdoba actual. Cuando habla de patrimonios, ¿de qué hablamos? ¿De patrimonios públicos? ¿De casas antiguas? ¿De qué se habla puntualmente? No, hablamos en general de patrimonios tanto tangibles como intangibles. Entonces podemos ir en lo intangible a veces hasta la música, las historias populares de cada una de las regiones, o como vos decís, el patrimonio material, que son o los sitios arqueológicos prehispánicos, los edificios coloniales, las representaciones que han quedado también, por ejemplo, de las personas esclavizadas que formaron parte del territorio provincial, e incluso casas históricas hasta prácticamente el 1900. Para resumir todo lo que es, porque es una diversidad muy amplia de lo que se trabaja en el patrimonio. Estamos hablando con Alfonso Uribe, el jefe del área de arqueología de la Agencia Córdoba Cultura. ¿Se enfrentan a intereses enfrentados desde el Estado? ¿Tienen situaciones en donde hay que salir a disputar? ¿O cómo es su tarea concretamente en términos? Porque pienso en un montón de lugares que hay que preservar en Tras la Sierra y que a veces está el Estado, a veces hay que salir a buscarlo para que esté. Y también tiene que ver con una cuestión de voluntad de los propios habitantes, ¿no? En Tras la Sierra nos pasa de que hay mucha gente venida, mucha gente que somos de la zona, y todavía no está muy claro qué es lo que es preservable y qué no. Hay como una línea, hay un manual de estilo de qué es preservable. Preservable, bueno, hay diferentes formas de constituir qué es lo que es el patrimonio cultural. Puede ser un reclamo que hace la gente de lo que considera importante, una decisión política que considere un edificio o un área o un sitio arqueológico que lo considere importante, o lo que la investigación científica o histórica o arqueológica también puede considerar importante. Desde esa perspectiva se puede transformar algo en patrimonio cultural. Pero es múltiple la visión y el patrimonio alcanza a múltiples grupos e intereses también que se van entrelazando
y van determinando qué es lo que se cree socialmente que tiene valor de ser protegido en diferentes momentos históricos, ¿no? A veces podemos considerar que, por ejemplo, en la actualidad, no sé, el Cosquín Rock debería ser protegido como un festival o una actividad, o como fue protegido en su momento el Festival de Cosquín, por ejemplo. Ah, claro. O como planteas vos, podría ser incluso la protección de un patrimonio inmaterial como el cuarteto, o la protección a través de una parte legal que es, por ejemplo, la declaratoria de reconocimiento del Estado provincial de los afrodescendientes en Córdoba, que hay personas que son descendientes de esclavizados en el territorio provincial. Bueno, ahí, con respecto a los derechos humanos de estos pueblos afrodescendientes, ¿qué legislación hay en la provincia y qué acciones hay? Bueno, en el año 2024, octubre, se vota en la legislatura de la provincia de Córdoba, presentada por el legislador Chamorro, lo que resultó ser la ley 11.001, en donde se reconoce por primera vez después de 200 años la presencia de personas esclavizadas en la provincia de Córdoba y sus descendientes. Y a partir de eso se instaura que a partir de este año, el 27 de abril, como el Día de los Afrodescendientes y la cultura africana acá en Córdoba, y se incorpora al calendario escolar del sistema educativo y a la protección del patrimonio cultural afro dentro también del territorio provincial. Mm. ¿Cómo se llega a ese lugar? Entiendo que fue una ley, pero se llega por presión de algunos descendientes de afrodescendientes, se llega porque el Estado decide tener una política dedicada a esto, un reconocimiento histórico que venía de demandas por parte de la comunidad. ¿Cómo es? ¿O es un poco de todo? Es un poco de todo, pero principalmente el trabajo de la Mesa Afro Córdoba, que del 2013 viene reivindicando la presencia de los afrocordobeses, y a partir de eso, con otros actores sociales se ha empezado a trabajar hasta llegar a la legislatura haciendo una propuesta de ley que en este caso la Agencia Córdoba Cultura, a través del presidente Raúl Sancica, nos solicitó que nosotros desde el área ayudáramos técnicamente a la redacción de esa ley, y una vez que se realiza y se acuerda la redacción de esa ley, se presenta en la legislatura y del legislador Matías Chamorro es quien la presenta, y el 30 de octubre del 2024 sale aprobada por unanimidad de la legislatura. Qué interesante, porque claro, hay fotos, hay algunos registros, yo siempre lo vinculo a Tras la Sierra, ¿no? Pero ¿desde dónde en Tras la Sierra hay algunos registros en Nono, en distintos lugares en donde ha habido esta presencia de africanos esclavizados? En la provincia, ¿en qué otros lugares así puntuales uno puede decir, bueno, acá ha habido registro claro de que hubo una comunidad africana o hubo esclavos africanos y de los cuales hay descendientes, ¿no? Sí, nosotros en la provincia de Córdoba tenemos identificados desde el punto de vista edilicio unos 99 espacios donde hubo personas esclavizadas. Se rescatan como principal por la cantidad y concentración de personas esclavizadas las estancias jesuíticas. Pero Tras la Sierra fue uno de los principales núcleos de concentración de personas esclavizadas, ya que era un eje central de la economía colonial en relación al Alto Perú. Y entonces la mano esclavizada fue la que producía para el sistema del eje Córdoba-Alto Perú. Claro, y estamos hablando de ¿qué años? ¿1600, 1700? Los esclavos comenzaron a llegar a Córdoba prácticamente con la fundación de Córdoba, llegando en el grupo de Jerónimo Luis de Cabrera. Y la primera venta se realiza ya en 1588 aquí en la ciudad de Córdoba, con la venta de los esclavos Yomar y Pedro al frente de la Catedral de Córdoba, ¿no?
O sea, hay registros de que se realizó la venta al frente de la catedral de Córdoba. Exactamente, incluso se colocó hace 2 años un memorial en la Plaza San Martín donde marca dónde fue el lugar preciso donde se realizó esta primera venta de esclavos. Qué impresionante. Y esta ley que se aprobó el año pasado implica que este contenido va a estar abierto a las escuelas secundarias dependientes de la provincia. ¿Qué implica en términos de disputa cultural, hablando de esta época en donde hay tanto de disputa cultural, de volver a esa base, ¿no? Porque uno sospecha que ignora un montón de cosas. Sí, tiene muchas implicancias realmente muy importantes. El reconocer que hay personas afrodescendientes, podríamos ponerte un ejemplo, puede implicar que impacta hasta en el sistema de salud, en donde, por ejemplo, muchos afrodescendientes tienen enfermedades de base, por ejemplo, como la hipertensión. Si vamos al sistema educativo, deja de ser nada más el día 25 de mayo y el 9 de julio, en donde van a aparecer la típica imagen de los vendedores ambulantes, para que el sistema educativo empiece a mostrar, a partir del 27 de abril, la importancia y el impacto que tuvo los afrodescendientes en la conformación del Estado provincial. Ejemplo de estos impactos que tuvo los afrodescendientes: el primer gobernador constitucional, Juan Bautista Busto, era descendiente de una madre esclavizada. Podemos hablar en esta discusión que hubo durante el Mundial de Fútbol, que por qué no había negros en la selección argentina. Podemos decir que en la selección de 1978, campeón del mundo, estuvo Chocolate Valley, que era afrodescendiente también, y fue campeón mundial. En el boxeo, por ejemplo, Falucho Laciar. Claro. Y entra así dentro innumerables personas, ¿no? En la música, claro, ni hablemos. Laciar también. Bueno, y esto tiene que ver con también esa búsqueda de identidad medio mixta que hay, no sé, costó un montón el reconocimiento de los Comechingones como comunidad, como cultura en la provincia, ¿no? Un montón de años hasta que se adaptó. Habla también de un proceso natural que se da, como sabiendo de que usted tiene una mirada más general también y a nivel incluso mundial. ¿Es normal que pasen tantos años hasta poder reconocer a una sectora, una comunidad en las sociedades civilizadas, no sé, modernas? ¿O pasó en Argentina puntualmente y en Córdoba por una cuestión política, incluso de discriminación? Bueno, en realidad principalmente somos parte de Córdoba, somos una provincia mestiza, ¿no? Claro, por eso. Un mestizaje muy importante. Entonces, a partir de eso, la relación entre los grupos indígenas, los esclavizados, los españoles, llevó a que, bueno, nos veamos y nos denominemos los negros cordobeses. Entonces, pero nos cuesta asociar que esos negros cordobeses son descendientes de personas de África. Con la africanidad, claro. No hay un vínculo ahí directo. ¿Y qué sería el cuarteto sin los tambores, Alfonso? Exactamente. Y no solamente el cuarteto, el tango. Bueno, aparte, ¿no? Bueno, pero en ese sentido los uruguayos han tenido como un rol distinto, ¿no? Históricamente. Sí, ellos traen un mestizaje menor en algunas ciudades, mientras que acá en la Argentina, asumiendo que el tango es uruguayo, el criollo, ¿no? Tuvo más impacto. Claro, exacto. Por ejemplo, perdóname, el criollo en el diccionario puede decir hijo de español nacido en América, y la segunda acepción es hijo de africano nacido en América. Mire usted, mire, Claro.
Bueno, tenemos un ciclo de historia acá en la radio todos los jueves, martes de por medio con Nicolás de Bernardi, que es el profe de historia que siempre hablamos y un poco venimos aprendiendo con él también todo esto. Me mencionaba Vanessa de que va a tener presencia en Naciones Unidas en poco tiempo, usted Alfonso. ¿Es así? ¿Cuál es la tarea que va a ir a enseñar cuarteto? Sí, vamos a participar, en este caso en colaboración con la Mesa Afro Córdoba, del cuarto foro permanente de las organizaciones de las naciones afro en las Naciones Unidas, y un poquito lo que se hace es trabajar sobre lo que va a ser la nueva perspectiva de trabajo en los próximos 10 años sobre la problemática de las personas que son afrodescendientes, en todo lo que son que está relacionado con los derechos al acceso a la justicia, el desarrollo local y obviamente el reconocimiento de las personas afrodescendientes. Y en este proceso que me preguntabas, perdóname, también hay que tener en cuenta que los censos, el primer censo donde se pregunta si una persona se reconoce afrodescendiente es en el año 2010. Y desde el año 2010 al año 2022, el grupo de personas que se reconoce afrodescendiente en Córdoba pasó de 8.000 a 19.000 personas. ¿Y hay alguna herramienta técnica para saber si uno es afrodescendiente o no? Sí, se pueden, ahora están muy de moda y en venta, digamos, libre, por ejemplo, los kits de ADN, por ejemplo. Ajá. Entonces, en esos kits, lo que te van a decir es cuál es tu ascendencia en cuanto a todos los grupos étnicos que han pasado históricamente en tu familia. Por ejemplo, te daría un caso, porque la gente piensa, bueno, somos descendientes de italianos y como descendientes de italianos vinieron de los barcos, se bajaron y estamos aquí en Argentina. Por ejemplo, un caso. En caso, por ejemplo, particular mío, yo me hice ese análisis biparental, me da, por ejemplo, un 64% de rasgos europeos. Si me ve a mí, si has visto la foto, yo soy negro. Lo estamos mostrando en la foto, sí. Pero tengo una descendencia de irlandeses, escoceses, franceses, españoles, judíos, y después tengo, en la parte de América tengo indígenas de Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Chile, en un 20% de mi ADN. Y un 14% de Angola, el Congo, Nigeria y toda la zona Bantú de África. Qué entonces, ahí eso, los ADN nos permite ver, entonces, cómo en realidad no somos descendientes de un solo linaje o de una sola nacionalidad, sino que nuestro ADN está conformado por una multiplicidad de aportes genéticos de nuestros familiares a lo largo de miles de años. ¿Cómo, para ir cerrando agradeciéndoles esta nota, cuánto le modificó o no a usted hacerse ese kit de ese análisis, en ese estudio, ¿no? Poder ver ese mapa identitario? Veo su foto, veo la camisa vinculada claramente con rasgos afro, en la foto que tenemos publicada. Vemos otras fotos que hay también publicadas ahí. Digo, hay también como un orgullo de una identidad afro que usted la hace muy evidente, ¿no? ¿Modifica en algo saberse también un poco de todo lo otro? Mira, yo la verdad que ayuda mucho. Y te voy a contar un caso particular mío en cuanto a algo práctico que puede influir mucho en las personas. Muchas veces vamos al médico
y nos atienden y toman criterios, por ejemplo, de análisis, como si fuéramos europeos puros. Entonces, cuando, por ejemplo, me tocó un análisis que me daba que tenía la muestra, me daba que estaba mal lo que me estaba dando. Tenía, suponete, mi glucosa 1000, pero después abajo decía, las personas afrodescendientes pueden tener hasta 4000. Entonces el análisis no estaba mal. Claro. O usted no estaba mal de salud. Claro, no estaba mal de salud. Entonces, es importante ese punto de vista. Ajá. O el médico que me daba vuelta, un médico muy amable, me decía, mire, señor Uribe, usted como tiene hipertensión, se va a tener que cuidar toda la vida, dice, porque, bueno, hubo personas una vez que vinieron de Europa o que vinieron de otros lugares como África y que las trajeron y me tuvo media hora hablándome y yo a propósito le digo, doctor, ¿usted me quiere decir que soy negro? Entonces el tipo me dice, bueno, sí, dice hay un estudio que habla de la relación entre la hipertensión y las personas que fueron esclavizadas. Ah, mire. Bueno, entonces mire hablar mucho, de si hace constelaciones familiares y esas cuestiones. Totalmente, y ayuda mucho entonces a entender de dónde vienen las cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Qué interesante, Alfonso. La verdad, muchísimas gracias por este rato. En términos de estar atentos, y esta es la última pregunta, en su rol desde el Estado, desde el área de cultura del Estado, pero también nosotros como comunidad, en un lugar como Tras la Sierra, estar atentos a qué, tener cuidado de qué es lo que qué es lo que hay que cuidar desde su perspectiva. Mira, es más, te voy a decir algo que te va a parecer raro. No. Y en este sentido, por decir, bueno, hablamos de patrimonio cultural. ¿Qué hay que proteger más? Y yo te voy a decir cuáles son las dos cosas que más hay que empezar a prestarle atención hoy en día y que afectan el patrimonio cultural directamente. Uno, la caza ilegal, el entrampe ilegal de pájaros, y la otra, las personas. Las personas, cuidarnos. Sí, mirarnos y cuidarnos, porque nosotros somos los que transmitimos el patrimonio cultural. Sin nosotros el patrimonio cultural no existiría. Entonces lo importante es respetar a todos, a la diversidad, y protegernos entre todos dentro de esa diversidad. Clarísimo. Muchísimas gracias por este rato, Alfonso. Un placer y un gusto comunicarnos como usted siempre. Por favor. Alfonso Uribe, del área de cultura de la provincia de Córdoba, pasó también por All Border. Cerramos nosotros también este programa del día de hoy. Teníamos muchas ganas de hablar con Alfonso Uribe. Él, como les decía antes, es el jefe de área de arqueología de la Agencia Córdoba Cultura en la provincia de Córdoba. Y bueno, nada, ya lo escucharon. Atentos a nosotros mismos también, a lo que tenemos para decirnos entre nosotros, a lo que tenemos para contarnos entre nosotros. Nos pasamos 35 minutos, no va a volver a pasar. Gracias de vuelta por estar del otro lado, por acompañarnos. Suscribite si todavía no estás suscrito al canal de YouTube, no tenés que pagar nada, ni un peso de nada. Si ponés me gusta mucho más, si comentás mucho más, si compartís mucho más, todo es absolutamente gratuito. En realidad es tu tiempo el que está invertido ahí. Gracias por la atención, que sabemos que es lo más valioso que hay por estas épocas, por regalarnos un poquito de tu atención y por haberla sacado de otros lados para ponerla en nosotros. Nos vemos nuevamente mañana a partir de las 5 de la tarde. No te pierdas hoy Agenda Milonguera, no te pierdas tampoco mañana Folcloreando. Tenemos también en esta disputa de la atención a Ingobernables a partir de las 10 de la mañana. Vamos llenando de vivos. Y también mañana ya ni siesta a partir de las 3 de la tarde. De las 3 hasta las 12 de la noche en vivo. Mañana viernes. Gracias totales. Chao.